Vean, en este caso, la reacción es el dos equivalentes de oxibromuro de nitrógeno reaccionan para darnos óxido de nitrógeno, dos equivalentes, y bromo gaseoso. Entonces, la constante de equilibrio de esta reacción sería la presión de los productos del NO elevado al cuadrado, del bromo y del NOBr elevado al cuadrado, tal como nos dice su constante de equilibrio. La constante de equilibrio al calcularse nos dio 0.42. Vean que para eso tendríamos que tener las presiones. En este caso ya nos dan el resultado. Mientras que para la reacción del bromo que reacciona para darnos cloro, del bromo que reacciona con el cloro para darnos cloruro de bromo, dos equivalentes, entonces la constante de equilibrio sería, vean, el cloruro de bromo, la presión del cloruro de bromo elevado al cuadrado sobre la presión del bromo a la 1 y la presión del cloro a la 1. Aquí la constante de equilibrio es 7.2. Fíjense que si nosotros sumamos estas dos reacciones, entonces nos quedaría 2NOBr, aquí el bromo se cancela con el bromo, más Cl2 nos da 2NO más 2BrCl. Entonces, al sumar estas dos reacciones, esta más esta, nos da esta reacción. Y ya podríamos saber que la constante de equilibrio va a ser igual a la multiplicación de las dos constantes de equilibrios anteriores. O sea, sería 0.42 por 7.2. Y esto es igual a 3 aproximadamente. Entonces vean que con respecto a las constantes de equilibrio, nosotros tenemos que la constante de equilibrio de una reacción en el sentido inverso es el inverso de la constante de equilibrio de la reacción en el sentido directo, tal como lo habíamos visto. La constante de equilibrio de una reacción que ha sido multiplicada por un número es la constante de equilibrio elevado a una potencia igual a ese número. Y la constante de equilibrio para una reacción neta compuesta de dos o más pasos es el producto de las constantes de equilibrio de los pasos individuales, tal como tenemos en este ejemplo. Vean que entonces vamos a hacer este ejercicio de aplicación en donde el fluoruro de hidrógeno se descompone dándonos protones y fluoruro. La constante de equilibrio es 6.8 por 10 a la menos 4. Y aquí el ácido acético se descompone dándonos 2 protones más el anión acetato, donde la constante de equilibrio es 3.8 por 10 a la menos 6. Determina el valor de la constante de equilibrio de la reacción 2HF más acetato nos da 2 fluoruro más H2C2 o 4. Entonces, noten que en este caso lo que tendríamos que hacer es la reacción inicial, multiplicarla por un 2, ya que vemos que en el producto tenemos 2 de ellos. Entonces sería 2HF, nos da 2 protones, más 2 fluoruros, la hemos multiplicado por 2, y entonces la constante de equilibrio sería 6.8 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Recuerden que si lo multiplicamos por 2, la constante de equilibrio tiene que ir al cuadrado, y al hacerlo nos sale que la constante de equilibrio es 4.6 por 10 a la menos 7. A esto habría que sumarle esta segunda ecuación, pero escrita al revés. Vean que de forma inversa. Sería aquí los 2 protones y el acetato están como productos, aquí irían como reactivos, 2 protones y acetato, y el ácido acético iría como producto. Por lo tanto, la constante de equilibrio tendríamos que, para calcularlo, sería 1 sobre este valor, o sea, el inverso del valor. Al hacer esta operación nos da 2.6 por 10 a la menos 5. Entonces, ahora, sumando las dos reacciones, me aparece, vean que se cancelan los protones con los protones, me queda 2HF más acetato, nos produce ácido acético, este de aquí, y 2 fluoruros. Y la constante de equilibrio, por lo tanto, debido a que la suma de estas dos reacciones sería 4.6 por 10 a la menos 7 por 2.6 por 10 a la menos 5, que nos da 0.12. Y les pido que hagan este ejercicio de aplicación. Ahora,
Vean qué hacer con los equilibrios heterogéneos. De momento hemos visto que todos nuestros equilibrios eran o gases o sustancias disueltas. Pero en este equilibrio vean que es cloruro de plomo sólido, o sea que no está disuelto ni está como gas, sino que está en estado sólido. Nos produce plomo 2 acuoso, o sea que está disuelto, y cloruro que está disuelto, y 2 de cloruro que también acuoso, o sea que está disuelto. Vean que la constante de equilibrio, tal como lo hemos venido calculando, debería ser la concentración del plomo, del plomo 2 más, elevado a la 1, ya que su coeficiente es 1, multiplicado por la concentración del cloruro, elevado al cuadrado, ya que su coeficiente es 2, dividido entre la concentración del cloruro de plomo. Sin embargo, este es un sólido, y vean que cómo encontramos la concentración de un sólido. Entonces, realmente en la constante de equilibrio no se incluyen las concentraciones de un sólido, ya que no varían. Entonces, esta tendríamos que cancelarlo, y nuestra constante de equilibrio para esta reacción solo nos quedarían de las sustancias que pueden variar sus concentraciones. Entonces, en una constante de equilibrio, las presiones parciales de los gases se sustituyen en la expresión de la constante de equilibrio. Las concentraciones molares de las especies disueltas se sustituyen en la expresión de la constante de equilibrio, lo que les decía. Las presiones y las concentraciones varían y por tanto se involucran en la constante de equilibrio, mientras que los sólidos puros, los líquidos puros y los disolventes no se incluyen en la expresión de la constante de equilibrio. Para el caso de esta reacción, vean, carbonato de calcio reacciona para darnos óxido de calcio y dióxido de carbono. Tanto el carbonato como el óxido de calcio están en estado sólido, por lo tanto la constante de equilibrio únicamente vendría dada por la presión del CO2, la única sustancia que se encuentra en estado gaseoso. Vean aquí que estamos combinando óxido de calcio y carbonato de calcio, así mucho óxido de calcio, poquito carbonato de calcio, y que nos da como resultado una presión de dióxido de carbono. En este caso tenemos poco de dióxido de carbono y más de carbonato de calcio, y nos va a dar la misma presión del dióxido de carbono, ya que esa presión es la constante de equilibrio de la reacción. Aquí vean que lo que tenemos es el agua líquida reacciona con el carbonato con carga 2- para darnos hidróxido negativo y hidrógeno carbonato. Vean, acuoso, 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 o sea que está en disolución. Para la expresión de la constante de equilibrio vamos a emplear las concentraciones, sería la concentración del hidróxido por la concentración del hidrógeno carbonato, ambos elevados a la 1, sobre la concentración del carbonato, también elevado a la 1. Noten que no se incluye en la expresión del equilibrio la concentración del agua, ya que los líquidos puros no se expresan en la concentración de equilibrio. Ahora nos piden que en este ejercicio tipo que expresemos, escriba las expresiones de las constantes de equilibrio de las siguientes reacciones. Entonces vamos a tener dióxido de carbono gaseoso, hidrógeno gaseoso, nos da monóxido de carbono gaseoso y agua líquida. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión de equilibrio? Sería la presión del producto monóxido de carbono, ya que está en gas, entonces empleamos presiones, dividido entre la presión del dióxido de carbono y la presión del hidrógeno. Como ven, la presión o concentración del agua no se incluye en la constante de equilibrio, ya que no varía. En la segunda tenemos el dióxido de estaño, reacciona con 2 equivalentes de monóxido de carbono para darnos estaño sólido y 2 equivalentes de dióxido de carbono. Noten que en la constante de equilibrio solo van a estar las sustancias que están en gas, entonces vamos a emplear las presiones. Sería la presión del dióxido de carbono elevado a su coeficiente estequiométrico 2, dividido entre la presión del monóxido de carbono elevado a su coeficiente estequiométrico 2. Y finalmente para el C, vean que el estaño sólido reacciona con 2 equivalentes de protones acuosos para darnos estaño 2 más acuoso más hidrógeno gaseoso. Entonces, ¿cómo va a ser la expresión de equilibrio? En este caso, tendríamos que colocarlo